en los seres vivos. Vamos a verlo de esta manera. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de la ciencia que se encarga de hacer que los seres vivos correspondan a ciertos reinos, grupos o categorías establecidas. Entonces, como siempre tenemos la necesidad de clasificar, de ordenar, ¿verdad? De hacer que cada grupo corresponda de acuerdo a sus características, entonces de ahí nace la ciencia denominada taxonomía. La taxonomía se entiende como la forma de organizar a los seres vivos en la naturaleza de acuerdo a ciertos criterios. Viene de un vocablo griego que significa ordenación. Entonces nosotros todo lo ordenamos, ¿verdad? Es necesario que haya un orden para nosotros poder coexistir en la vida y en la naturaleza en general. Entonces, si ustedes tienen sus cuadernos, los ordenarán de acuerdo a las materias, puede ser, de acuerdo a los colores también, de acuerdo a los tamaños, ¿verdad? Si tienen la ropa organizada en su closet, la organizarán de acuerdo a los colores, la pueden organizar de acuerdo a los usos, la pueden organizar de acuerdo a los tamaños, ¿verdad? Entonces, asimismo, la naturaleza ha creado, bueno, el hombre ha creado una forma de clasificar a los seres en la naturaleza. Quien se encargó de hacer esto por primera vez fue el científico Carlos Linneo. Él es un sueco que se inventó una, una forma muy genial de establecer grupos en donde caben todos los seres vivos. Resulta que él dentro de sus observaciones decía que era necesario conocer las características de los seres vivos para poder agruparlos a donde pertenecen y poder estudiarlos más fácilmente. Entonces ustedes en la imagen están viendo que hay una vaca que tiene una etiqueta en la nariz, un pingüino, ¿verdad? Todos tienen etiquetas, la tortuga, el roedor que está aquí abajo también está identificado y los insectos. Entonces, por qué se estableció de esta forma? Porque fue él el primero en que dijo que deberían existir unas categorías específicas. Entonces, este señor, Carlos Linneo, se considera el padre de la taxonomía. Su clasificación inicial ha cambiado con respecto a lo que él planteó porque resulta que él no conocía los microorganismos porque no tenía forma de hacerlo. Hasta su época todavía no se había inventado el microscopio y él desconocía que existían seres unicelulares o microscópicos. Entonces, para él existían tres grandes grupos: los animales, los vegetales y los minerales. Después de un tiempo se supo, o sea, se estableció ya como tal que los minerales no hacen parte de un reino de la naturaleza, ya que no son seres vivos. Entonces hacen parte del factor abiótico, aquello que no tiene vida, son muy importantes en el ecosistema, pero no se consideran seres vivos. Entonces, básicamente quedó una nomenclatura muy importante, que fue la de los animales y los vegetales, especialmente en las plantas. Este señor fue un especialista e hizo una clasificación grandísima que hoy en día todavía se utiliza. Lo que hizo él fue crear grupos que van desde lo más grande hasta lo más pequeño, es decir, de lo general a lo particular. Entonces él dijo que existían los reinos, el filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Ya con el tiempo, al descubrir que existen diferentes tipos de células y al poder estudiar los seres unicelulares, se estableció un nuevo criterio que es el que está aquí de primero, que es el dominio, ¿verdad? El dominio trata de los dos tipos de células que existen, que son la procariota y la eucariota. Pero bueno, esto de las categorías más adelante lo vamos a ver en detalle. Hasta ahora, ¿qué es importante que sepamos? Que este señor Carlos Linneo se ganó el reconocimiento de por vida por haber establecido unos criterios y meter a los animales y a las plantas que él conocía en ese momento dentro de esos criterios.
resultó ser que este trabajo fue muy específico y muy bueno y hasta el día de hoy se mantiene. Vamos a hablar del tema como tal de las primeras guías. Es lo relacionado con los criterios taxonómicos. Entonces, así como yo les decía, si ustedes organizan su ropa por colores o sus cuadernos por tamaños o cualquier cosa que ustedes organicen dentro de su hogar, tienen un criterio para organizar. Entonces, esos criterios son las características que se tienen en cuenta a la hora de agrupar u ordenar a los seres vivos en la naturaleza. Vamos a ver cuáles son. Pueden haber criterios morfológicos, pueden haber criterios fisiológicos, ecológicos, citológicos, etológicos y moleculares. Vamos a explicar brevemente cada uno de ellos, teniendo en cuenta algo muy importante, chicos y chicas. Ecológico es diferente a etológico. No es que yo me haya equivocado y haya escrito 2 veces la misma palabra. No, por favor, prestar mucha atención que una sola letra me cambia totalmente el significado de lo que vamos a hablar. Entonces, prestamos atención que vamos a empezar con el primer criterio, que es el criterio morfológico. Entonces, tenemos aquí que cuando hablamos de morfología, nos referimos a la forma, al tamaño o al color del individuo. Entonces, hay 2 ejemplos aquí en las imágenes que podemos tomar en cuenta. Entonces, tenemos un pequeñito martín pescador, que es un ave muy colorida, de pequeño tamaño, con un pico muy grande en proporción a su cuerpo, ¿verdad? Y pues, como ustedes lo ven, es muy llamativo. Un taxónomo en la naturaleza, al poder observar estas características, puede guiarse de la morfología del animal, del color, del tamaño, de la forma. ¿Ven? Lo mismo sucede con el elefante que está aquí al lado derecho. A comparación con el otro animal que estamos viendo, es grande. Su piel es de color gris, es una piel rugosa, ¿cierto? La forma de sus orejas es plana y grandota. Entonces, estas características que podemos ver a simple vista y que podemos anotar en un cuadernito son las características morfológicas, las que me dan razón del color, de la forma o el tamaño del individuo que yo quiero clasificar. Entonces, es muy notorio y digamos que entre todas es la más fácil, que cualquier persona puede realizarla al observar esas características que son totalmente visibles. Recuerden, estos solamente son ejemplos. En todas las especies de hongos, plantas, animales o microorganismos podemos encontrar características morfológicas muy propias de cada especie, pero también puede pasar que hayan características morfológicas muy similares de las cuales no podamos fiarnos al 100%. Por eso, hay otras características que me pueden ayudar a hacer la clasificación yendo un poco más profundo. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, que se trata de criterio fisiológico. Cuando hablamos del criterio fisiológico, hablamos de ciertas capacidades funcionales que tienen los individuos diferentes a los demás. Entonces, un sistema digestivo muy complejo, por ejemplo, como el de los rumiantes, que tiene 4 diferentes partes en su estómago, un sistema locomotor supremamente fuerte, como lo es el del chita o guepardo, que lo están viendo ustedes aquí al lado derecho de la imagen. Puede ser una forma de volar muy particular, unas alas muy fuertes, un corazón que late muy rápido, ¿sí? Se trata de las funciones del individuo. Por ejemplo, si hablamos de las plantas carnívoras, ellas tienen un sistema fisiológico supremamente complejo, a diferencia del resto de las plantas. Entonces vamos a ver si por acá puedo yo mostrarles un poco del movimiento particular de este tipo de animal, que es el guepardo que ustedes ven a la derecha. Les voy contando. Resulta que el guepardo o chita puede pasar de 0 kilómetros, es decir, de estar paradito quietico, a más de 100 kilómetros por hora en un segundo.
es el animal más rápido del planeta. Entonces vamos a ver si de pronto por acá me da la opción de poder mostrarles a ustedes ese, ese movimiento de ese animal. Entonces voy a entrar por aquí y les voy a mostrar una pequeña grabación de un chita mientras corre. Entonces ahí ustedes pueden estarlo observando. 102 kilómetros por hora. Y ven, apenas pasó un momentico desde que empezó a correr. Esto es una característica fisiológica que hace especial a este tipo de felino, el más rápido del mundo. Entonces, así como él corre muy rápido, habrán otros que saltan muy alto, ¿sí? Habrán otros que pueden estar latentes durante mucho tiempo sin comer, por ejemplo, y otro tipo de posibilidades que se abren ante las muchísimas formas de supervivencia en la naturaleza. Entonces, volvemos a la presentación. Voy nuevamente a apagar el internet para no interrumpir con el resto de mensajes que llegan. Bueno, entonces íbamos por aquí y pasamos al criterio ecológico. Cuando hablamos del criterio ecológico, nos referimos a la relación que tienen los seres vivos con ellos mismos, con otros de especies distintas y con su entorno. Entonces, un ser vivo tiene una función ecológica siempre. Todo ser que existe es porque tiene una función en nuestro entorno. Entonces aquí tenemos al cocodrilo, cuya relación con ese pez es una relación de depredación, ¿cierto? En donde él se alimenta de la presa, siendo el depredador. Es una relación muy importante y muy común en los ecosistemas porque es necesario para controlar las poblaciones y para que haya un equilibrio. Al lado derecho tienen ustedes la imagen de una abeja cuya función ecológica es muy importante. Ya ustedes ven lo que está haciendo. Eso se llama polinización. Y así tenemos muchísimos más ejemplos de cuál es la función ecológica de cada individuo en su entorno. Ahora pasamos a explicar lo que es el criterio citológico. La citología es la ciencia que se encarga de estudiar las células, qué tipo de células, cómo están, cómo se ven esas células, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que un taxónomo utiliza el criterio citológico para poder clasificar a un ser vivo en determinado grupo, decimos que puede ver en sus células si son procariotas o eucariotas, por ejemplo, que es la división más grande que existe. De aquí es de donde nacen los dominios, que les estaba hablando hace un rato. Hay un dominio gigantesco, que es el que está hecho por todos los seres procariotas, es decir, por las bacterias, y se caracterizan porque son seres que no tienen núcleo, como esta que está aquí. Entonces sus células son sin núcleo y son muchísimas, son tantas que tuvo que crearse un dominio solo para ellas. Ese dominio se llama arquea. Y por acá está un ejemplo de una célula eucariota animal y una célula eucariota vegetal, que ya las habíamos visto anteriormente. Estas dos últimas fotografías fueron tomadas en el laboratorio con grado sexto a principio de este año. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si un animal o una planta o un hongo o cualquier individuo que estemos estudiando corresponde a diferentes dominios? Pues haciendo un estudio de sus células. Así podemos saber si es unicelular, si es multicelular, si es animal, si es vegetal o a qué grupo corresponde. ¿Listo? Para esto, pues lo único que se necesita es un microscopio y el conocimiento suficiente. Entonces, miren cómo vamos desde lo más grande hasta lo más pequeño para poder observar. Entonces, si no pude verlo por uno de los criterios, no pude clasificarlo, pues paso a otro criterio que me permita tener más datos del individuo y poder decir, ah, claro, este iría ubicado en tal grupo. ¿Sí? Vamos a ver el criterio etológico.
Este criterio está reservado únicamente para especies animales porque se trata del comportamiento. Hay comportamientos específicos que hacen diferentes a ciertas especies. Entonces vemos aquí, por ejemplo, cómo los monos tienen el comportamiento muy típico de despiojarse unos a otros. Eso afianza sus lazos familiares y hace parte de sus costumbres. Por acá a la derecha tenemos una, perdón que me pasé, tenemos un ejemplo de una mantis religiosa cuya costumbre es que cada vez que se va a aparear la hembra con un macho, el macho cumple su deber de fecundarla, pero inmediatamente ella lo devora. Es un comportamiento que obedece a la necesidad de la hembra de poder tener nutrientes suficientes para poder, para poder que sus huevos estén bien alimentados durante el tiempo que ella los va a proteger. Entonces, en compensación, ella se come al macho y pues es un comportamiento que de pronto nos parece cruel, pero hace parte de su naturaleza. Entonces, eso es un criterio etológico, ¿ven? Por acá en la parte baja tenemos una imagen muy particular de un caballito de mar macho, que es quien incuba los huevos dentro de su cuerpo, es decir, digamos que es quien queda embarazado en este caso. Y pues esto es diferente a todo el resto de las especies animales en donde es la hembra quien se encarga de esta labor. Pero aquí el macho del caballito de mar es quien incuba esos huevos, lleva todo el proceso de crecimiento de los embriones y cuando están listos, pues él es el que da a luz. ¿Ven? Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de los criterios etológicos que se basan en los comportamientos. Y pasamos al criterio más específico de todos, que es el criterio molecular. El criterio molecular se utiliza especialmente cuando hay dos especies o más que son tan parecidas físicamente, es decir, tienen la misma morfología, tienen la misma fisiología o muy parecida, ¿verdad? Y no hay posibilidades de saber si son de la misma o de diferente especie. Entonces, para solucionar esto, cuando los taxónomos tienen dudas, lo que hacen es tomar una muestra del ADN de cada una de las especies y compararlo, a ver si genéticamente son iguales o son distintas. Esta es la parte más fundamental, digamos, lo más específico que se puede hacer en taxonomía para poder clasificar a los seres vivos. Bien, entonces esa es la explicación. Se pueden complementar también con lo que aparece en las guías y obviamente pues tener en cuenta que voy a estar atenta a cualquiera de sus dudas. Un abrazo para todos, por favor no olviden lavarse las manos después de cada actividad y ser muy responsables con sus actividades en casa. Hasta la próxima.